Iglesia Tiempos de Victoria presenta el estudio bíblico del día 2 de julio de 2026, intitulado Fidelidad más allá de la capacidad, el llamado divino y la duda humana. Tengo acá anotadas algunas preguntas, no para que me las respondan, sino para que cada uno en su mente las pueda ir llevando, ¿no? ¿Quién alguna vez no creyó que Dios se equivocó al llamarnos a la obra? Por ahí alguien alguna vez se hizo que Dios, la verdad no sé para qué me llamó, Dios para mí que se equivocó, tendrá que haber llamado a otro. No es que uno lo piensa todos los días, pero ¿quién no lo pensó alguna vez, no? ¿Por qué? ¿No se habrá equivocado Dios al llamarme a mí? ¿Quién no tuvo dudas a la hora de actuar, de hacer algo, ¿no? Para Dios? ¿Quién no tuvo esas dudas? ¿Cuántos de nosotros no le dijimos a Dios que éramos nada? Creo que todos le dijimos, no, yo soy nada, yo no tendría que estar acá. Te equivocaste al llamarme, no tengo nada para dar. ¿No? Yo creo que son preguntas que alguna vez nos las pudimos hacer. ¿Cuántos de los que estamos hoy acá no dijeron alguna vez, es que no me van a creer? Cuando yo hable no me van a creer. ¿No? Son cosas que uno puede llegar a decir. ¿Y quién no le pidió a Dios alguna vez que Él envíe a otro? No estoy listo, no estoy preparado, envía a otro. No, lo que pasa es que Dios quiere hacer algo con vos, te dice el pastor, no, yo no, Dios, trae un mensaje, no, yo no estoy para eso. Que Dios envíe a otro. Hacé tal obra para Dios. No, lo que pasa es que mejor que vaya otro que esté más preparado, más capacitado. Son preguntas que, si vos lo ves así, parecen muy negativas. Son cosas muy negativas para la persona, ¿no? Que alguien venga y te dé el privilegio de traer un mensaje y vos digas que no. Bueno, si después en los próximos 4 o 5 años no te llaman, no te quejes. Imaginá cualquier cosa que hagas para Dios, simplemente estar sentado en una banca. El hecho de que una persona esté sentada en un banco de iglesia, ya en sí mismo tiene un llamado. Dios lo llamó a estar ahí, a esperar un proceso de cambio, un proceso que en algunos casos se tarda más, en algunos casos se tarda menos, pero es un proceso de cambio. Uno arranca sentado en una silla, después pasa a hacer algo, después pasa a decir, después pasa a hacer, después pasa a pensar. Hay un montón de cosas, hay un montón de cambios, de transformación que un cristiano va pasando. Pero lo más rápido que a una persona le pasa es pensar y hacerse esas preguntas a uno mismo. ¿Dios se habrá equivocado al llamarme a mí? Si yo voy a hablar, si yo tengo que dar el mensaje, ¿me van a creer? ¿La gente me va a creer? ¿Van a estar de acuerdo con lo que yo creo? ¿Será que así que como Dios me llamó, podré yo hacer un gran servicio? Bien, son preguntas razonables. Porque nosotros los cristianos muchas veces no nos sentimos capaces. Uno no se siente capaz a la hora de servir a Dios. Yo hoy no me siento capaz de servir a Dios. He aprendido a hacer muchas cosas en la obra de Dios. Pero vos me preguntás a mí, y no, la verdad que hay mucha gente más preparada que yo para hacer grandes cosas para Dios. Pero acá estoy, porque lo vimos en el mensaje pasado. No se va a medir tu capacidad en Cristo Jesús. Cuando nos vengan a pedir cuentas, no nos van a pedir cuentas de la capacidad que tuvimos para hacer las cosas. Se nos va a pedir cuentas de la fidelidad que tuvimos al hacer las cosas. ¿Recuerdan la parábola que leímos de que a uno se le dio 5 talentos, a otro 2 talentos y a otro 1 talento? Si todos hubieran hecho bien la tarea, tanto el que tuvo 5 talentos como el que tuvo 1 hubieran recibido las mismas felicitaciones de Jesús por su fidelidad. No por la capacidad, porque la capacidad ya estaba dada, lo vimos el otro día. Ya estaba todo dicho en sus capacidades. Uno podía administrar 5, el otro podía administrar 2, era su capacidad, y había otro que podía administrar solo 1. El tema de la capacidad ya estaba dado así, puesto sobre la mesa. Acá ahora se medía la fidelidad de estas personas. El que recibió 5 talentos, produjo 5 talentos más. El que recibió 2 talentos, produjo 2 talentos más. Y se le dijo, bien, buen siervo y fiel. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Pero cuando vino el que había recibido 1 solo talento, ya se sabía cuál era la capacidad de él. Él podía administrar 1 talento y tendría que haber dado frutos, otro talento. Sin embargo, él dijo, tuve miedo, escondí el talento. Yo sabía que vos eras un hombre malo, que cegás donde no sembraste. Sos un siervo malo, sos un siervo negligente. Sabías, esto es una parábola, ¿no? Sabías que yo hago esto y así todo enterraste el talento. Quítenle el talento, échenlo a las tinieblas de afuera y al que tiene 10 talentos, denle este talento porque obviamente si él es fiel, se le dará mucho más. Así que, volviendo al tema de hoy, no se va a medir nuestra capacidad
Porque Dios conoce muy bien cuáles son las capacidades de cada uno. Por eso Dios no te va a dar una carga que no puedas llevar. Viste que uno a veces se consuela y dice, lo que pasa es que Dios no te va a dar una carga que vos no puedas llevar. Y alguien dice, ¡ay, gloria a Dios! Bueno, eso tiene que ver con tu capacidad. No te va a poner algo más para lo que vos no seas capaz de afrontar, ¿no? Dios no va a hacer eso porque Él conoce tu limitación, mi limitación, mi capacidad. Por eso este camino es un camino donde vamos yendo siempre hacia la madurez espiritual. Y la madurez espiritual no tiene que ver con aprender a predicar, ni tiene que ver con cantar bien, no tiene que ver con lo que se ve en la iglesia, sino que tiene que ver con lo que Dios nos da para poder administrar. Antes nosotros éramos hombres que no teníamos paciencia, mujeres que no teníamos paciencia. Sin embargo, con el transcurso de los años, con el tiempo, fuimos administrando ese recurso que Dios nos dio y hoy, aunque no somos el Señor paciencia, hay cosas que las dejamos pasar y decimos, bueno, ya vendrán tiempos mejores, ya madurará, ya cambiará, porque hemos aprendido a tener la paciencia. Con las capacidades es eso, uno tiene lo que tiene. Al chico en el colegio a algunos les cuesta las tablas más que a otros. A la hora de la verdad, si sabe las tablas, va a pasar de grado, aunque le costó todo el año. Pero a otro le sale ahí. No se mide la capacidad. ¿Sabes por qué te apruebo? Te dice la maestra. Porque sé que estás nervioso, pero sé, por las pocas palabras que me dijiste, sé que estudiaste. Sé que estuviste encerrado en tu habitación estudiando. Me doy cuenta, pero sos un cabezón. No estudiaste bien, pero sé que estudiaste. Por eso te apruebo y te pone una nota ahí raspando para que pase. Porque en ningún momento te dijo, se te midió la capacidad. La maestra, la profesora o quien sea, está midiendo, che, dejó todo, se esforzó. Es un cabezón, no sabe comunicar, pero se esforzó. Fue fiel, se encerró en la pieza y estudió. Y si lo dejáramos un poquito más, la saca. Y te aprueba la profesora. Entonces, en Dios a nosotros no se nos va a medir nuestras capacidades, porque la verdad que nos va a faltar un montón. Pero de lo que tenemos, el Señor nos va a pedir el 100. Y si fuimos fieles, nos va a decir que entremos en el gozo del Señor. Hay cristianos que Dios los está llamando a servir, ya sea enseñando, hay quienes tienen que enseñar, hay quienes tienen que acompañar a otros, hay cristianos que tienen que estar liderando, hay cristianos que tienen que estar evangelizando. Insisto, no tiene que ver con la capacidad, tiene que ver con el talento que Dios te quiera dar. A todos no los va a poner a evangelizar en la esquina, a todos no los va a poner a enseñar acá adentro, a todos no los va a poner a acompañar a alguien, acompañarlo en sus luchas, en sus debilidades, acompañarlo bien, ¿eh? Cuando hablo de acompañarlo bien, como hermano, como un hermano en Cristo firme, no ese falso acompañamiento del hermano que se pone al lado tuyo para hacerse el pastor, que de esas todos conocemos. ¿Quién no se puso alguna vez al lado tuyo para decirte cómo tenías vos que vivir tu vida? Esto no es una clase de sanidad interior, pero a mí, ¿sabe cómo me han pisoteado? Ministros, porque yo era un pastor recién iniciado y se ponían al lado mío y venían a nuestra iglesia y nos pisoteaban. Y yo no me daba cuenta, hasta que me empecé a dar cuenta. Pero no me daba cuenta, para mí era normal. Pero eso no es acompañar. Eso es sacar una tajada. Entonces cuando digo, Dios pone a muchos a enseñar, a otros a evangelizar, a otros a acompañar. Acompañar es poner el oído, acompañar es poner el hombro, acompañar es poner el brazo, acompañar es aguantar, acompañar no es, no, el Señor quiere que vos hagas, no, eso es meterse en un lugar a donde Dios no te llamó. Pero tiene que ver con que a muchos Dios nos llamó a servir y no se nos está midiendo esa capacidad, sino que se nos está viendo en la fidelidad. Hay en internet dando vuelta un videíto que dice, Dios no te va a preguntar qué auto tuviste, si era el último modelo, te va a preguntar a cuántos hermanos llevaste. Dios no te va a preguntar cuántas habitaciones tenía tu casa, te va a preguntar si albergaste al necesitado. Dios no te va a preguntar qué comiste, te va a preguntar si compartiste lo que tenías para comer. Bueno, tiene que ver con la fidelidad, todo tiene que ver con la fidelidad a Dios, no con la capacidad que uno tiene para conseguir las cosas. Muchos tendríamos que estar evangelizando, otros liderando, otros acompañando, otros predicando, pero muchas de esas personas dudan porque cargan con experiencias dolorosas del pasado. Y esas experiencias dolorosas del pasado son las que me llevan a mí a preguntarme si Dios no se habrá equivocado al llamarme, porque yo tengo un montón de cosas que resolver y encima ahora tengo que salir a hacer la obra de Dios. Para mí que se equivocó. Pero sí, antes de que terminemos este estudio, ya te digo, no, Dios no se equivocó. Esas experiencias incluyen
Pérdidas. Estamos hablando de antes de ser cristiano, antes de ser un hijo de Dios. Pérdidas, experiencias dolorosas del pasado, rechazo, abuso de todo tipo. Obviamente un abuso sexual, obviamente un abuso de autoridad, obviamente un abuso de un amigo que abusó de tu confianza, un pastor que abusó de tu fe. El abuso es una experiencia dolorosa del pasado. Es muy difícil salir de ahí, ¿eh? Es muy difícil salir de un desengaño, es muy difícil salir de un trauma tan doloroso como es que alguien abuse de tu confianza, como te dije recién, que alguien abuse de tu creencia. ¿Cuántos pastores están hoy robándole a la gente, abusándose de la fe de los fieles que están en la iglesia? ¿Cuántas personas abusan a los menores, sean familiares, no sean familiares? Son experiencias dolorosas del pasado. Esa gente después llega a Cristo y es muy difícil que se olviden de lo que les pasó. Es casi imposible. Es muy difícil perdonar, se puede perdonar. Es casi imposible olvidar. Una persona que fue de chico rechazada y después de grande conoce a Cristo. Está todo bien. Pero cuando conoce a Cristo está todo bien. Pero cuando te llaman al ministerio te confrontás. Porque cuando llegás al ministerio empieza a encontrarse el siervo de Dios con el niño rechazado. Es un golpe en sí mismo. Dios se habrá equivocado. Alguien que le dijeron, vos sos un mentiroso toda la vida, fuiste un mentiroso, mentiste toda la vida, engañaste a todo el mundo, ahora se convirtió a Cristo. Tiene que lidiar ahora con que yo fui un mentiroso toda la vida, ¿me van a creer? Hay un montón de cosas. Por eso digo, es razonable que la persona piense que Dios se pudo haber equivocado o que tenga dudas por las experiencias dolorosas del pasado. Pero hay que sanar, esas cosas hay que sanarlas. Esas cosas se sanan yendo a Jesús, Jesús dijo, vengan a mí los que están trabajados y cargados, yo los haré descansar. ¿Es difícil? Es difícil. Es muy difícil. Y un trauma, imaginemos un golpe en una rodilla, imaginemos una torcedura jugando a la pelota, imaginemos el golpe que sea, el trauma o el traumatismo que hayas tenido porque te caíste de la bici, de la moto, lo que sea, y eso está ahí, está vivo, está en carne viva, y viene el médico y te dice, este hueso hay que acomodarlo, y te pone el grito en el cielo una vez más. Y después tenés que ir a rehabilitación, y en la rehabilitación duele también, porque es un trauma, y cuesta sanar. Llega un momento en el cual sanás, el codo, la rodilla, se sanó, se liberó, no duele más. Pero alguien te dice, ¿te acordás cuando vos te caíste de la moto? Sí. ¿Te acordás cuando te caíste de la bici, te caíste del árbol? Sí, no me olvido más. Ahora imagínate un dolor en el alma, que ya pasó, que todo el mundo diría, bueno, ya está, ya pasó. No, la herida está abierta, duele. Jesús dijo para eso, vengan a mí los que están trabajados, los que están traumados. Vengan a mí los que están desesperados, vengan a mí los que están cansados, vengan a mí los que fueron golpeados, vengan a mí los que se cayeron de la iglesia, de la bici, de la moto, vengan a mí, yo los haré descansar. Dice más abajo, hallarán descanso para mi alma. ¿Qué es lo que pasa? ¿Cuál es la cara visible? ¿Jesús o el pastor? El pastor. La gente se cree que el pastor lo va a sanar. Y el pastor no puede hacer absolutamente nada. Tiene que ir a Jesús, porque Él es el que sana. Entonces después, cuando la persona es sana en el alma, cuenta lo que le pasó, o no lo cuenta, pero lo cuenta con autoridad, porque es sano. Por eso digo, cuando alguien se sana en Cristo, no tiene por qué contar si le pasó chicha o le pasó limonada. Suficiente con que esté sano, suficiente con que esté sana, en Cristo, cualquier cosa que diga relacionado al tema va con autoridad. Una persona que realmente sí sabe lo que se siente, no le dice yo sé lo que se siente, va con otra, desde otro lugar, porque está sano. Si no está sano, lloran los dos. Si está sano, habla de Cristo, con autoridad. Entonces hablamos de presencia de Dios. El Evangelio no es juego. Entiendo que mucha gente está jugando al Evangelio, entiendo que mucha gente está convencida, que le falta para estar convertida. Están convencidos. En la primera lucha después no están más. La primera prueba desaparece. Hay una realidad, hay quienes están convencidos y hay quienes están convertidos. Ahora, nosotros que conocemos caras y no corazones, sabemos de esa realidad, pero no podemos decir, Martín está convencido. No puedo yo decir, Martín está convencido, porque yo lo veo. No, porque yo conozco caras, no corazones. Por ahí está convertido, pero yo lo veo convencido. Pero hay una realidad, hay gente que está convencida, por eso están en la iglesia. No puedo decir yo quién no, pero sí está convencida, porque en la primera de cambio se van, desaparecen, y hay otros que están convertidos. El convertido es el que se vuelve a levantar, porque la Biblia dice 7 veces cae el justo y el Señor lo levanta. Siempre detrás de alguien que está siendo ministrado por Dios hay un fruto. Siempre tiene que haber un fruto de Dios. Si no, hay una obra. Cuando digo
Dios me dijo que haga tal cosa. ¿Listo? Dios te lo dijo. Tiene que haber un fruto atrás de eso, porque Dios te lo dijo. Si no hay un fruto atrás de eso, va a haber una obra, porque las cosas caen por su propio peso. No lo vas a poder aguantar. Y te luchas y te frustras. Estábamos en las experiencias dolorosas, nos quedamos en el rechazo y el abuso. También hay adicciones. Incluye también esas experiencias las adicciones. Hoy se habló del alcoholismo. Yo, alcohólico, y ya estoy en la iglesia y cada tanto tengo una recaída. Yo que consumo drogas y me trato de mantener en Dios y tengo una recaída. ¿Se habrá equivocado Dios conmigo? La iglesia es experta en condenar esas cosas. Yo siempre lo digo, la iglesia es experta en condenar al que fuma. ¿Viste? Y viste que fuma, viste que fulano de tal fuma. Sí, yo entiendo que es un pecado eso. Yo entiendo que la Biblia dice somos templo y morada del Espíritu Santo, y si Dios quisiera que fumáramos nos hubiera hecho con una chimenea acá atrás. No tenemos ninguna chimenea, entonces estamos contaminando ese templo. Pero eso es un pecado que se ve. ¿Qué pasa con el pecado que no se ve? ¿Qué pasa con el que no fuma pero tiene una lengua larga así? ¿No? ¿No es pecado eso también? Entonces nosotros tenemos que ser hombres y mujeres que podamos incluir a las personas. Aún así, incluyendo a las personas, aún así las personas van a decir, no se habrá equivocado Dios conmigo porque yo fumo. Pero es el mismo Espíritu Santo que lo redarguye de pecado. Es el mismo Espíritu Santo el que lo redarguye de pecado a la persona que está cometiendo un acto, digámoslo así, impuro delante de Dios. La persona que agarra y dice, Dios me va a llamar a mí si yo soy lo que soy. Somos templo y morada del Espíritu Santo. Yo entiendo que una persona pueda tener una adicción al alcohol, a las drogas, a un cigarrillo. Lo puedo entender. Y no por eso tenemos que excluirlo de lo que es la iglesia. No lo tenemos que excluir, lo tenemos que acompañar, tenemos que estar. Y hasta Dios lo puede llamar porque Dios lo puede cambiar. Ahora, si hace más de 20 años que está, lo conoces, sigue en la suya, y bajalo de ahí, no está, no puede estar ahí, no puede estar ahí. Yo no estoy diciendo que los que estamos acá arriba no cometemos errores ni pecados, pero hay cosas que ya no deberíamos hacer. Es una cuestión de conciencia, es una cuestión no de mi conciencia, es una cuestión de la conciencia de aquel que me está viendo. La Biblia dice que nosotros no podemos ponerle tropiezo a nadie. Si vos, que comés carne, vas a hacer tropezar al que no come carne, no comas carne. Ahí es donde uno tiene que ser sabio, porque es la conciencia del otro. Este hombre que vos conocés está haciendo tropezar a muchos, porque otros muchos dicen, entonces se puede. Pero es la conciencia del otro, porque si él dice, si para él fumar está bien, y es su historia con Jesús, pero no te vengas acá a ser el gran predicador y a decir que está bien, porque no, porque esa es tu conciencia. Esto es muy íntimo, muy personal, es muy personal. Y da mucho a la confusión, mucho a la confusión. El apóstol Pablo dice, de todo lo que hay en la carnicería coman. Pero si alguien viene y dice, esto está consagrado a los ídolos, no lo coman por causa de conciencia. ¿De qué conciencia? ¿De la tuya? No, si vos estás en Cristo. Si vos mañana vas a la verdulería y ves que en la verdulería de enfrente tienen un póster gigante del Gauchito Gil y vos sos cristiano, ¿le comprás o no le comprás fruta? Le compras igual, porque vos ¿qué sabés? ¿Qué conocimiento tenés? Eso es su póster. El Gauchito Gil no tiene poder y no pasa nada. Pero hay otra persona que va a decir, mejor vamos a comprarle a este, no sea cosa que, a ver si todavía después nos cae alguna una maldición. Entonces yo agarro, voy a comprar ahí, me ve el hermanito nuevo de la iglesia y dice, ahí venden todo consagrado al Gauchito Gil y el pastor va y le compra. Entonces él adora a Dios y a los ídolos. Ahí es donde yo tengo que usar la conciencia y decir, che, yo ahí no puedo ir a comprar por una cuestión de conciencia, por el hermanito nuevo que me está mirando. No es por mí. Entonces el apóstol Pablo dice, y ahora le explico el contexto por qué lo dice. De todo lo que hay en la carnicería, coman. Pero si alguien dice, esto fue consagrado a los ídolos, no lo coman. No porque les haga mal a ellos, no hacen mal. Es por un motivo de conciencia de los otros. Porque ¿qué hacían? Hacían los rituales, sacrificaban animales a los dioses, a los griegos, a los baales, y después lo bajaban y esos animales los vendían en la carnicería. Y el apóstol Pablo dice, de todo lo que hay en la carnicería, coman. Vayan, compren y coman. No pregunten, compren y coman. Pero si alguien dice, esto es consagrado a la Virgen, no lo coman. Es tan sencillo como eso. Es tan sencillo como eso. Es una cuestión de conciencia todo el tiempo. Todo el tiempo es una cuestión de conciencia. Es para preservar al otro, vos sos salvo. Vos ya entendiste. El gauchito no te puede hacer nada. Las vísceras de un animal que vos compres en la carnicería, si el hombre es un brujo, el carnicero, y lo consagró a su Dios, a vos no te hace nada. Para eso está la oración que vos haces antes de comer. Señor, santifica estos alimentos, bendícelos, que sean de nuestro provecho. Pero basta que el tipo venga y te diga, no, porque esto yo antes de abrirlo consagro al gauchito. Déjame, me voy a otra carnicería. Cuestión de conciencia. Es conciencia, no la tuya, la del otro.
¿Te está pareciendo interesante lo que estás escuchando? ¿Te está sirviendo? ¿Por qué no se lo compartís a alguien más? Anímate y mándale este audio a esa persona que sentís que la va a bendecir tanto como a vos. Adicciones, fracasos, errores que cometimos o errores que se cometieron, desengaños de los mismos hermanos y peor aún, desengaños de los líderes. Te desengañas de un líder. Esas son experiencias dolorosas del pasado y siempre llega a nuestra mente y a nuestro corazón: ¿se habrá equivocado Dios? ¿Me van a creer? ¿Así como estoy yo voy a servir a Dios? ¿Cómo voy a servir a Dios con estas heridas? ¿Quién me va a escuchar con mi historia? Tengo una historia detrás mío, ¿y quién me va a escuchar a mí con esa historia? Bueno, veamos ahora y entremos rápidamente al libro de Éxodo en el capítulo 3. Vamos a leer del verso 1 al 11. Mirá lo que le pasó a Moisés. Porque las preguntas que yo les hice al principio son las mismas preguntas que le hizo Moisés al Jehová de los ejércitos. Del 3:1 al 11. Apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta grande visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver, había determinación en Moisés, voy a ver qué es esto. Lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo: yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Cuando le nombró a los patriarcas, dijo: esto es serio. Moisés no conoce tanto a Jehová de los ejércitos. Moisés conoce la historia. Yo soy el Dios de Isaac, de Jacob. Y encima dice: soy el Dios de y el Dios de. Soy Dios de vivos, dice en otra. No soy Dios de muertos. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Dijo luego Jehová: bien, he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias. Y he descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. El clamor, pues, de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ven, por tanto, ahora, y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Entonces acá arrancó Moisés. Entonces Moisés respondió a Dios: ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Él se vio como nada. Él se vio absolutamente como nada. ¿Quién soy yo para ir y hacer semejante cosa? Estamos hablando del hombre que hace un ratito tenía una determinación bárbara. Dijo: voy a ir a mirar por qué la zarza no se consume, porque soy guapo, porque soy fuerte, porque estoy entrenado, voy a ir a mirar. Y de repente Dios le habla, recibe un llamado, le agarra el miedo. ¿Y quién soy yo para hacer semejante cosa? Vamos al capítulo 4, verso 1. Entonces Moisés respondió diciendo: he aquí que ellos no me creerán ni oirán mi voz, porque dirán: no te ha aparecido Jehová. Porque Moisés lo estaba mandando a que él vaya a hablar con su pueblo, para liberarlo. Y él agarra y dice: no me van a creer. Primero dice: ¿quién soy yo para hacer semejante cosa? No me siento capacitado para hacerlo. Segundo dice: no me van a creer. Por eso le dije: ¿quién no se preguntó alguna vez? No me van a creer cuando yo dé el mensaje. Bueno, no sos un extraterrestre, le pasó a Moisés. Entonces Moisés respondió diciendo: he aquí que ellos no me van a creer, ni oirán mi voz, porque dirán: no te ha aparecido Jehová. ¿Cuántas veces nosotros dijimos: no, porque Dios habla, ¿qué te va a hablar a vos si yo a vos te conozco? Si yo te conozco, ¿qué te va a hablar Dios? Pero es que Dios habla. A ver, ¿cómo te habla? Te habla el alma, te habla el corazón, te habla la conciencia. Dale, no me lo podés probar. Es que no se trata de probar. Te habla el alma, la conciencia, el corazón. Y ahí le agarró el miedo a Moisés. Le agarró el miedo y dijo: yo no estoy listo. Justo yo voy a ir. No me van a creer. Teme que el pueblo no le acepte la autoridad que Dios le está entregando. Vamos al 4, verso 10, donde él dice que es torpe de labios. Entonces dijo Moisés a Jehová: ay, Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Él reconoce ahora una limitación personal: soy torpe de lengua. Hay quienes dicen que era torpe de lengua, hay quienes dicen que él
tenía miedo porque tenía que ir a hablar con una lengua extraña, aunque él conocía el lenguaje egipcio, pero él tenía que ir a hablar con Faraón en otra lengua, pero él estuvo ahí, él sabía. Hay quienes dicen un montón de cosas, lo cierto es que él agarra y dice, desde antes y después que tú me llamaste, yo soy un tonto, soy un torpe de lengua, no me mandes a mí. Tremendo. Acá igual hay una gran salida. Vamos al versículo 13. Él pide que envíe a otro. Y él dijo, ay Señor, envía, te ruego, por medio del que debes enviar. Seguramente te equivocaste al llamarme a mí. Envía a alguien que esté capacitado para hacerlo. Por eso al principio les hice una pregunta. ¿Quién no preguntó alguna vez, ¿será que Dios se equivocó al llamarme a mí? ¿Por qué mejor no envía a otro? No, ¿sabes qué, hermano Diego? Dios te llamó. Dios te llamó. Me va a llamar a mí, que mande a otro. Pero ese es tu capricho, Diego. Es tu capricho, hermano, hermana. Dios te llamó, te llamó. Y él agarra y pide, Señor, envía, te lo ruego. Mirá, era muy espiritual la oración. Te lo ruego, te lo pido, Señor, envía por medio del que está listo para hacer esta obra. Y el que estaba listo era él. Pero le agarraron todas las dudas, le agarró todo el miedo. Pero recién leímos que cuando vio el fuego dijo, a ver, ¿qué es esto? Y fue a mirar. Y nosotros cuando arrancamos en Cristo, cuando empezamos a entender algunos versículos, nos llevamos el mundo por delante. Por eso hablamos hoy que esto es una transformación, porque después uno se va asentando y va llegando a un conocimiento en el cual no todo da lo mismo. Y uno mira las cosas, analiza. Cuando él dice que envíe a otro, no solo está expresando inseguridad, sino que intenta escapar de la misión. Intenta tirar la pelota para otro lado. Y es razonable. Él fue criado. Está bien que él estuvo siempre cerca de la mamá, porque si vos lees la Biblia, ella misma lo crió. Pero él fue criado fuera de su pueblo. ¿Cuándo se enteró él que la nodriza que lo criaba era la madre? Pero él sabía muy bien que él no era egipcio y estaba siendo criado como nieto del faraón. O sea, ¿cuántas veces él habrá pensado a la noche, me dejaron, esto es algo mío, me dejaron, no me quisieron, ¿por qué estoy acá? ¿Cuántas veces lo habrá él pensado? Y ahora le toca a él encarar un trabajo que Dios le está mandando y dice, yo no soy nada. ¿A mí me vas a enviar? Yo los últimos 40 años lo único que hice fue pastorear ovejas. La historia viene así. Moisés se cría desde que nace hasta sus 40 años como príncipe en Egipto. Cuando él se da cuenta que él también es un hebreo, que él realmente no es un egipcio, aunque él está criado como egipcio y ve que un egipcio le pega a uno de sus hermanos, él se enciende en ira, golpea al egipcio y lo mata. Lo esconde y se va. Y al otro día, cuando él quiere ver a dos hermanos que se estaban peleando, le dice, che, somos hermanos, acá no se pelea. ¿Qué, me vas a matar como mataste ayer al egipcio? Resulta que lo habían visto. Y él ahí se escapa y se va, dice, porque ahora si ya se supo que yo lo maté, me van a decir que estoy adentro del palacio y que voy a hacer una reyerta, una sedición, me van a matar. Y se va. Ahí conoce a su esposa y está 40 años en el desierto pastoreando ovejas. O sea que cuando Moisés tiene 80 años, Dios lo llama. Le dice, tenés que volver a Egipto a buscar a mi pueblo. Yo voy a ir. Yo que soy un asesino. Yo que fui un rechazado. Yo que esto, yo que el otro. Sí, vos, ¿quién va a ser? Tiene que enfrentar a Faraón, que es su hermano. Aunque no son sangre, se crió con él. Y al principio entra él y al principio es una fiesta. Pero cuando se sacan las cartas y se ponen sobre la mesa y cada uno dice lo que está haciendo, porque uno está gobernando y el otro le dice, vení, tenés que dejar de gobernar a todos estos, ahí se hace otra ruptura otra vez. Entonces viene un llamado de Dios a un hombre que hace 40 años que no está en el palacio, que hace 40 años que no entrena con una espada, que hace 40 años que no habla el lenguaje de los egipcios, que hace 40 años que él está siendo solo un pastor de ovejas y tiene que regresar. Por eso él dice, soy tonto, no puedes enviar a otro, yo tengo un pasado atrás mío, yo tengo cosas que no resolví, ¿cómo voy a volver? Es tremendo. La respuesta de Dios, y esto es lo más lindo, la respuesta de Dios. Y acá esto tiene que ver con la capacidad, con lo que hablábamos al principio. Moisés no se ve ni como líder ni como un libertador, él no se ve como eso. Él sabe muy bien que se fue de Egipto porque mató a un hombre. Él sabe muy bien que los que están allá en el gobierno son prácticamente su familia. Él no se ve como líder, él ama a esa gente. Él cometió un error, él mató a un egipcio, pero él no estaba en contra de Egipto. Él ama a toda esa gente, extrañó a esa gente. Imagínate las primeras noches de Moisés fuera de Egipto, en situación de calle. Imagínate eso, en situación de calle, escapando del lugar donde él se crió. Yo el otro día me hacía esa pregunta, saliendo un poquito de esto, me hacía esa pregunta porque venía caminando desde Constitución a la estación y vi un montón de gente que ya era tarde, yo venía de trabajar,
empezaban a acostarse y a taparse. Y ahí me surgió la pregunta, ¿cómo habrá sido la primera noche de esta gente en situación de calle? El llanto, el dolor, la primera, la segunda, la primera semana de la gente en situación de calle. Porque vos lo ves y están acostumbrados. No estoy diciendo ni que está bien ni que está mal. Digo que se acostumbraron porque lo perdieron todo y hoy tienen lo que tienen y viven como pueden. ¿Cómo habrá sido la primera noche? Imaginémonos nosotros hoy ir a tu casa, pero en vez de dormir en tu cama, andá y tapate en el fondo. Andá al fondo y tapate y dormí. A ver si podés. Eso me preguntaba yo, ¿no? No, tremendo. No tengo la solución para ninguno de ellos, por supuesto. Pero imaginá a Moisés escapando del lugar donde él se crió, de la gente que él amaba, con una historia, y después tiene que regresar y él dice, no, yo no puedo volver. Yo tengo una historia, tengo un pasado. Me van a enjuiciar, me van a agarrar. Envía a otro. Es tremendo. Dios no trata de convencer a Moisés de que él es capaz. Porque él dice, envía a otro a que haga la obra. Manda a otro, yo voy a ir. Dios podría haber dicho, no, sos el indicado, sos la persona justa, yo te quiero convencer, anda. Él le dijo, y él respondió, ve, porque yo estaré contigo. Esa es la respuesta. Ahí está la salida. A todas nuestras preguntas. ¿Será que me van a creer? ¿Será que Dios se habrá equivocado al llamarme? Con esta historia que yo tengo del pasado, ¿me van a oír? ¿Tengo semejante historia que todavía no resolví? Ve, yo estoy contigo. Dios no lo trata de convencer de que Él es suficiente para la obra, que Él es capaz. Se lo expliqué hoy temprano. Las capacidades de nuestras vidas no están en juego. Está en juego la fidelidad del hombre. Cuando el Señor nos puso en el corazón a Edith y a mí de abrir la iglesia, obviamente que no éramos capaces de llevar adelante una iglesia, porque nunca la habíamos llevado adelante. No sabíamos cómo se hacía. Es como un papá y una mamá primerizo. Todos los felicitan y los únicos que están aterrados son el papá y la mamá, porque no saben cómo van a ser papás. Con el tiempo vas aprendiendo. ¿Y cómo se aprende? Con el uso. ¿Cómo se aprende a ser pastor? Con el uso, con la Biblia, con la búsqueda. Pero si no, no se puede. Dios no le dice eres suficiente, le dice yo estaré contigo. La misión, lo que nosotros tengamos que hacer para Dios, no depende de nosotros, de nuestras cualidades. Depende de la ayuda y de la presencia de Dios. Así como le dijo a Moisés, yo estaré contigo, Él está con nosotros en cada tarea que hagamos para Dios. Si no hay presencia, amados hermanos, no funciona. Si no hay respaldo de Dios, no funciona. Imagínate a Moisés que en vez de que Dios le diga, yo estaré contigo, Moisés se hubiera levantado y dice, che, hace 40 años que estoy acá, me entero que mis hermanos la están pasando mal, mejor voy a ir y le voy a decir, yo lo voy a convencer, es mi hermano. Y va sin presencia, va sin Dios, sin ayuda. Cuando entra en Egipto lo meten preso, porque tiene una causa abierta por asesinato. Si no hay presencia, no funciona. No importa mucho tu cualidad o la mía. No importa si cantás bien, si limpiás bien, si coordinás bien o si predicás bien. Tiene que haber presencia. Y Dios nos dice, yo estaré contigo. O sea, qué bendición es poder entender que su presencia está con nosotros y que no necesitamos estar preparados y ser perfectos para adorar o bendecir a Dios, sino que debo estar preocupado solo y únicamente por sentir a Dios obrando en mí, para que todo lo demás se ajuste a su obra. Por eso el apóstol Pablo dice, yo no vengo a ustedes con palabras de humana sabiduría, sino con el poder de Dios. Y ahí es donde la iglesia erra el camino cuando dice, no hay que estudiar y lo único que hay que hacer es mostrar milagros, porque el poder de Dios se ve cuando hay milagros. El poder de Dios se ve cuando hay presencia. El poder de Dios se ve cuando Dios te respalda, aun cuando vos estás callado. Jehová respondió a Moisés, ahora verás lo que yo haré a Faraón, porque con mano fuerte los dejará ir y con mano fuerte los echará de su tierra. Es la presencia de Dios. Aun cuando estás callado la boca, aun cuando no decís nada, aun cuando no demostrás nada. Y vos estás ahí y decís, bueno, yo lo sé por experiencia, se los vuelvo a decir, porque no te olvidás, yo sé que no te olvidás, pero yo sané, pero no te olvidás. Y si no fuera que Dios me respalda y me acompaña en lo que estoy haciendo, no podría sostener esto, porque saldría la raíz de amargura. Y sin embargo, no hay una raíz de amargura, porque la presencia de Dios es lo que nos hace fuertes. Por eso digo, no importa mi cualidad. Ay, el pastor Pablo habla, es un libro abierto, puede decir alguno, otro puede decir, a mí me aburre lo que dice, pero hay una constante, el pastor Pablo habla. Algunos lo disfrutan y otros lo sufren. Pero a mí no me importa eso, porque esa sería mi cualidad, el pastor Pablo habla. Yo lo que quiero, Señor, no me dejes, no me abandones, no
que tu presencia esté conmigo. Eso lo dijo David. El mismo David, cuando mandó a matar a Urías y le salió al encuentro el profeta y le dijo, vos sos digno de muerte, vos mataste la única corderita que tenía, siendo el rey, tenés cualquier cantidad de corderita y mataste la única corderita que tenía tu vecino. Vos sos digno de muerte. Ese hombre eres tú el que tiene que morir. Él se tira de panza al piso, se arrepiente y le dice, Señor, no me eches de delante de ti, ni quites de mí tu Santo Espíritu. ¿Querés el trono? Acá lo tenés. ¿Querés el reino? Acá lo tenés. ¿Querés la capa? Por favor, que tu presencia no me deje. Yo sé que sin vos no soy nada. Entonces, volvemos a lo mismo. ¿Mira el Señor tu capacidad? No la mira porque Él ya sabe cuál es tu capacidad. Te llamó así como sos. Y si podés administrar uno vas a tener que administrar. ¿Podés administrar dos, 5, 10? Esa es tu capacidad. Pero Dios no va a decir, mirá qué bien, Santi administra 10. Vos, Ariel, más atrás, vos solo 2. No, Él va a mirar quién de los dos fue fiel. Y si los dos fueron fieles, entren en el gozo de su Señor. Acá las capacidades, las cualidades se dejan en un segundo plano. Podemos cantar bien, podemos predicar bien, podemos limpiar bien, podemos salir a hacer la obra bien. Si no hay presencia, ahí se complica. Y Dios nos dice a nosotros lo mismo que le dijo a Moisés. Yo estaré contigo. Ahí donde lo dice eso. Poné Mateo 28, 18 y 19. Jesús se acercó y les habló diciendo, acá Jesús ya está resucitado. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Yo estoy contigo, te dice el Señor. Y notá lo que dice, ¿eh? No dice que vayan los maestros, que vayan los eruditos, que vayan los teólogos, que vayan los que tienen un doctorado en divinidad. Él dice, vayan y hagan discípulos a todas las naciones. ¿A cuánto les puedes predicar vos en todo lo que resta de tu vida? ¿A 3 personas más? Bueno, Dios sabe que a 3 personas más le podrás predicar. Te va a preguntar y te va a pedir el 100, que le hayas predicado a esos 3. ¿A cuántas personas le vas a poder llegar? ¿A 1000 personas porque Dios te llamó a una campaña? Dios te va a pedir cuenta si fuiste fiel y le hablaste a esas 1000. Dios nos va a pedir cuenta de nuestra fidelidad, no del rendimiento. El rendimiento es el segundo paso porque, en definitiva, no dice la Biblia, todas las almas son mías. Todas las almas son de Dios. Nosotros lo que tenemos que hacer es asegurarnos de que su presencia esté con nosotros. Y no me venga con que no, porque soy un pecador, que Dios... Amados, eso le pasó a Moisés, le pasó a Jeremías, le pasó a Gedeón, le pasó a Elías. Elías está matando a los profetas de Baal y al otro día dice, quítame la vida, mejor me es la muerte que la vida. Estaba deprimido el hombre. Pero Dios le habla y le dice, come, bebe, porque largo camino te resta. O sea que Dios habla con los deprimidos también. Sin embargo, la iglesia, ¿qué hace? Estemos orando porque está en depresión. Y lo vemos como un bicho de otro lado. La iglesia está para apoyar, la iglesia está para contener, la iglesia está para orar. Pero sin embargo, hacemos una diferencia adentro. Está deprimido. Creo que en este tiempo lo que más nos cuesta a nosotros es, estamos en esa presencia. Entender esa presencia. Entender que estamos en esa presencia. Es lo que más nos cuesta. Lo que más nos cuesta es dejar nuestra vida al lado nuestro y buscar a Dios. Lo que más nos cuesta. Mirá, vos tenés que agarrar y entender que vos no sos lo que se ve. Esto es el cascarón. Lo que nosotros vemos acá es el cascarón. Este no es el pastor Pablo, este es el cuerpo del pastor Pablo nada más. El pastor Pablo está ahí adentro. Y vos estás ahí adentro de tu cuerpo. Yo hice un estudio sobre eso. A vos se te dio un alma y a eso se le añadió un cuerpo. No somos. Por eso que la gente se muere y eso se queda ahí. Y lo que trasciende es el alma. Lo que vale es lo que está ahí adentro. Si vos puedes ir a tu casa, cerrar los ojos, quedarte en silencio y entender que lo que está ahí adentro es lo que duele. Que a vos no te duele la rodilla porque tenés reuma. Y el alma es la que está gritando ahí adentro. Las cosas del alma son las que duelen. Ahí es donde uno empieza a entender la separación entre lo que es alma, espíritu, lo que hay que cuidar, lo que no hay que cuidar tanto. Es lo que somos realmente, adentro nuestro. No, esto es re malvado. Vos ves un hombre malvado, una mujer malvada, te va a dar una bronca, pero estate bien seguro que estás viendo a un hombre malvado que ahí adentro está sufriendo. Y no lo estamos justificando. Pero por algún lado tiene que salir eso. Ves una persona que es mala y tiene un perro, y al perro lo puede amar. Yo amo si quiero y si no quiero no amo. Pero hay una ley que es universal, amados hermanos. Es tan profundo el tema. Tan profundo. Hay una ley que es universal. A alguien tenés que amar.
alguna vez aunque sea. No te podés pasar en esta vida sin saber lo que es el privilegio de amar, aunque haya perdido el rumbo. Dios en su misericordia tal vez lo vaya a buscar y lo rescate. Dios nos dice entonces a nosotros que Él estará con cada uno de nosotros. Unos ejemplos. Gedeón, él se ve a sí mismo como el más débil de toda su familia. Sin embargo, Gedeón, Dios lo manda a liderar. Pedro negó al Señor antes de convertirse en uno de los principales líderes de la iglesia. Todos conocemos la historia. Pablo perseguía a la iglesia antes de dedicar su vida a anunciar el Evangelio. Entonces Dios no llama únicamente a gente preparada o que tiene un pasado perfecto. Dios conoce las limitaciones de la persona a la que llama y promete acompañarla en lugar de exigirle primero que sea perfecto. No le dijo a Pedro, tenés que ser perfecto, después vas a ser mi apóstol. Primero tengo que escuchar de tu boca que te reconcilias conmigo. Simplemente le dijo Jesús, Pedro, ¿pero tú me amas? Sí, Señor. Bueno, apacienta mis corderos. No le pidió santidad, no le pidió preparación. Jesús no le pidió a Pedro el arrepentimiento. Ya estaba el arrepentimiento genuino. Pedro está ahí, no se anima a levantar su cabeza, está al lado de Jesús. Jesús lo único que le dice es, pero tú me amas. Y Pedro llegó a ser quien fue. Y llevó el Evangelio a los gentiles. Hizo su primer tiempo a los judíos, después llegó a los gentiles, después medio que quería judaizar, pero después se acomodó y Pedro termina hablando de la venida de Cristo y termina hablando de tantas cosas, nos habla. Pero amados, no le exigió que sea un hombre perfecto, sin miedos. A Pablo tampoco. A Pablo se le presenta a Jesús y le dice, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dale, mátame, acá estoy. ¿No estás persiguiendo a todos los cristianos? No lo estás persiguiendo a ellos, me estás persiguiendo a mí. Yo soy Jesús, a mí me perseguí. Mátame. No, Señor, se acabó. Y ahora Saulo mejor dicho, oraba y ayunaba. ¿Y quién fue Pablo? Uno de los líderes de la iglesia. Pablo está tan arrepentido de todo lo que hizo en su vida pasada, ya siendo un siervo de Dios, que dice, y a último de los apóstoles se me apareció a mí, como un abortivo. Él diciendo, yo no tendría ni que estar acá. Ustedes no saben lo que yo hice. Yo perseguí la iglesia de Cristo, decía Pablo. Pero como un aborto a la naturaleza se me aparece a mí y soy lo que soy por su gracia. ¿Y cuándo le exigió Jesús a Pablo que sea un erudito? Yo estaré contigo, nos dice el Señor. Jeremías, capítulo 1, verso 6. Dios lo envía a Jeremías y Jeremías dice, yo dije, Señor Jehová, he aquí no sé hablar, soy un niño. La historia se repite. No sé hablar, soy un niño, le dice Jeremías. ¿Qué le dice el Señor? Verso 7, no digas soy un niño. Y me dijo Jehová, no digas soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú y dirás todo lo que te mande. Jueces capítulo 6, verso 15. Entonces le respondió, Señor mío, este es Gedeón. ¿Con qué salvaré yo a Israel? He aquí mi familia es pobre en Manasés y yo el menor de la casa de mi padre. Soy débil, no soy nada, no tengo con qué, mi familia es peor que yo. ¿A dónde voy a ir yo, Señor? ¿A hacer qué? ¿Qué le dice el Señor? Jehová le dijo, ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como un solo hombre. Listo, suficiente. Él está conmigo, yo voy. Tremendo. Lucas capítulo 5, versículo 8. Viendo esto, Simón Pedro había visto ¿qué? Una pesca milagrosa. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo, apártate de mí, Señor, soy hombre pecador. Y cuando le dice, te haré pescador de hombres, no le está diciendo, primero tenés que ir al seminario bíblico, aprender la oración de fe, saber lo que es el bautismo, recibir a la gente. Apártate de mí, soy un pecador. Tranquilo, yo te voy a hacer pescador de hombres. Nadie estaba preparado, nadie estaba santificado, pero hay una constante. Primero el llamado, con el tiempo el crecimiento y luego la capacitación. Lo más interesante es que la debilidad de estos hombres no se fue de un día para el otro. En algunos casos siguieron enfrentando miedos, fracasos y dificultades. Entonces, ¿qué fue lo que cambió? Si llegaron a ser quien fueron, que ahora confiaban más en Dios. Hay presencia, hay confianza, hay victoria. ¿Qué fue lo que cambió entonces? Aprendieron a confiar más en Dios, a depender más de Dios, menos de ellos mismos.